Hace unos pocos días empezó a trabajar en una ley que va en contra de las denuncias falsas. El proyecto de ley busca reparar aquellas vidas que fueron arruinadas debido a las denuncias falsas. En la presentación del proyecto se habló de que esta ley no va en contra de las mujeres, sino que a favor de las mujeres, ya que muchas veces las denuncias falsas entran a la justicia cuando por ahí hay casos verdaderos que no están siendo tomados por el colapso que ocurre en el sistema judicial con tantas denuncias falsas. La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones. Y esto produce un efecto perjudicial tremendo. Este abuso de la mentira, este abuso que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias y casos de género. Gente que se ha suicidado. Destrucción de la familia, de prestigio familiar, de prestigio social, pérdida laboral. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Hoy en Argentina son innumerables la cantidad de casos que son productos de una denuncia falsa y que arruinaron vidas y familias. Con este proyecto también se busca que los jueces y la ley tengan en claro los procedimientos y las pruebas que imputan a una persona. En síntesis, para que esta ley funcione como corresponde, tienen que haber jueces capacitados. Las denuncias falsas y los escrachos o funas falsas siempre estuvieron, pero con la actividad del feminismo se incrementaron y me parece totalmente de hipócritas que el feminismo levante la bandera de la sororidad cuando algunas de ellas, al denunciar falsamente, le están quitando el lugar a otra persona que sí está sufriendo de verdad. Lamentablemente hay muchas personas que hoy están presas por una denuncia falsa. ¿Recuerdan seguramente todos el caso de los rugbyers franceses en Mendoza? Si no fuera porque de casualidad se llegó a un chat en donde la joven denunciante le contaba a las amigas lo bien que le había pasado en esa fiesta, esos 3 chicos estarían todavía presos en Mendoza y no en su casa, tranquilos, en Francia. Es por esto que esta ley busca una pena de entre 1 año a 3 años a todo aquel que haga una denuncia falsa. Pero aquel que denuncie falsamente con casos delicados como abuso sexual, violencia de género, violencia contra niños o adolescentes, las van a penar de 3 a 6 años. En esos casos aumenta la pena porque son las famosas denuncias que se cobran vidas, trabajos y la estabilidad mental y económica de la persona a la que están denunciando. Por eso llevaron al Senado varios testimonios de denuncias falsas que se cobraron la vida de varias personas y hoy yo se los quiero mostrar y que le demos desde mi humilde lugar un poco más de impulso para poder solucionar esta problemática que le caga la vida todos los días a las personas inocentes. Look around enough to know that you're the one I want to go through the time with. El caso de Ana Jazmín Carro se hizo demasiado viral hace unos días porque es una adolescente que fue a dar la cara por actos que cometió cuando quizás no era muy consciente de que cada acto tiene su consecuencia. Ella relata que a sus 14 años se peleó con su padre porque él le estaba poniendo límites y esto a ella no le gustó. Además de que según ella, en su colegio le lavaban la cabeza diciendo que ella era una mujer y que ninguna mujer necesita obedecer a un hombre. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. Ana Jazmín también cuenta que su historia fue sacada de una amiga que le contó una verdadera historia de abuso que ella sufrió. La adolescente cuenta que le dijo a su mamá que su padre le había tocado sus partes íntimas y la mamá, sin dudarlo, fue a hacer la denuncia. Constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó y después de un rato de ellos discutiendo fuimos al polo de la mujer a erradicar y denunciar y a pedir ayuda para mí. En ese lugar no solo nunca me ayudaron,
ni me contuvieron. Esa experiencia para Ana fue totalmente traumática. Cuenta que fue horrible para ella mostrarle su cuerpo a un adulto, ya que tenía que revisarla y corroborar que tenga signos de violación. Pero también cuenta que mintieron en el informe sobre el caso diciendo cosas totalmente fuertes. A los pocos días de que su padre fuera preso, Ana Jazmín le confiesa a su madre que todo lo que dijo era mentira. Ante eso, la madre va a la justicia para que tomen cartas en el asunto y sencillamente la volvieron a mandar a su hija al psicólogo, porque según ellos esto era un intento de manipulación para que su padre salga de la cárcel. La adolescente se quejaba de que ella nunca había dicho que le había practicado sexo oral a su padre, pero la psicóloga le decía que era normal esto en las personas sexualmente, de que se olviden de las cosas, y que Ana Jazmín estaba en un estado de shock. Cuando intentaba decir que no fue así, que yo no viví eso, me decían que puede ser que lo haya olvidado, pero que es normal, que suele pasar. Y creaba en mi cabeza como mi papá supuestamente me llevaba a mi pieza o a la suya, por ejemplo. Hasta me dieron que cuando mi papá me enseñó a andar, también era abuso, porque le había contado que hubo un fin de semana que nos fuimos al río y me enseñaba a nadar, y ellos decían que eso era abuso, porque ponía una mano en mi espalda y otra cerca de mis glúteos, y obviamente ellos me decían que eso era tocar mis partes y era abuso. Y para pasarlo en limpio por si alguien se está perdiendo, la psicóloga del caso quería que el padre de Ana Jazmín siga en la cárcel. En el momento en el que hicieron la cámara Gesell, ella no pudo decir la verdad y al poco tiempo le metieron una sentencia firme al padre de Ana Jazmín y lo dejaron en la cárcel. Por suerte, la chica decidió cambiarse a una psicóloga privada y la profesional la está acompañando en todo momento. Jazmín tiene 17 años en la actualidad y hasta el día de hoy ella sigue luchando para que le tomen la denuncia como una denuncia falsa. Un hombre totalmente inocente está hace más de 3 años en la cárcel porque su hija de 14 años en ese momento lo denunció falsamente. Con todos los estudios que le hicieron a la chica nunca pudieron encontrar nada. Y acuérdense de esto, condenar a alguien inocente es peor que dejar en libertad a alguien culpable. Por favor, gente, seamos conscientes de que, repito, alguien inocente perdió toda su vida por una denuncia falsa. Por lo que contó Jazmín y su madre, el padre era un hombre excelente que solamente trataba de ponerle los límites a su hija para criarla de la mejor manera posible. Y por un enojo de ella, le cagó la vida. ¿Les suena familiar esto? Este caso realmente me chocó y de verdad que me puso súper triste porque es una madre relatando la cruda historia que hoy en día no puede contar su hijo. Su hijo era un profesor de música que daba las clases en jardines de infantes. Tenía 27 años y vivía en Río Gallegos, en Santa Cruz. Una madre de un alumno del jardín en el que estaba dando la clase lo denunció y mientras él rogaba que lo escuchen y que le den una oportunidad de hablar con los directivos y con los padres, el colegio optó inmediatamente por despedirlo. Bueno, un lugar soñado, sinceramente. Les expongo el caso de mi hijo, un profesor de música de 27 años de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Fue denunciado mi hijo con sus 27 años, loco por la música, apasionado. Desde los 8 años se empezó a preparar para ser profesor de música. Un día, en un jardín donde él trabajaba en tu jardín, una madre decide denunciarlo. Ella después, con el tiempo, me entero de muchas otras consecuencias o motivos que el chico tenía de salud. Pero bueno, ella denunció a mi hijo. Mi hijo no entendía nada porque decía, yo nunca hice nada, mamá me juró, hicimos todo lo que teníamos que hacer, abogado,
se puso mal, él se puso muy mal porque intentó hablar con los padres, que los directivos del colegio lo recibieran y pudiera hablar, decir, yo no entiendo nada porque yo no hice nada. Mamá, yo no hice absolutamente nada, no entiendo por qué me acusan. Lo comenzaron a escrachar por todas las redes y él cayó en un estado depresivo muy grande. Un día el profesor le pide a su madre que lo deje salir solo de la casa, pero en ese entonces no lo querían dejar salir solo porque tenían miedo de que algún padre le pegue o le haga algo. Y cuando por fin lo dejaron salir solo, se suicidó tirándose al río. 7 de la mañana, él era deportista, jugaba al fútbol, salía a correr por las noches. Tenía su banda, sus chicos, su equipo de fútbol y tomó la terrible decisión de meterse en la ría de Río Gallegos. Al estar él tan malo de salud, murió ahogado. Todos dicen que se suicidó. Para esto yo tenía mis abogados, mis peritos y 3 días después, esto fue un 2 de noviembre, sale las cámaras Gesell. No había nada, mi hijo nunca había abusado, nunca había tocado al niño. ¿Y qué pasaba cuando descubrieron la realidad? El niño tenía un problema de autismo y la madre denunció que el chico se aislaba, no participaba de las cosas del hogar, de la casa. Pero mi hijo, para ver eso, ya no estaba. ¿Cómo queda eso? En la nada. Yo sin mi hijo. 3 días después del suicidio salieron las cámaras Gesell y no había ninguna prueba de que él haya abusado del chico. Y la realidad es que el nene que dijo todas esas cosas de él padecía autismo. Y la madre pensó que esos comportamientos eran signos de algún abuso sexual que había sufrido. Graciela, a pesar de haber perdido a su propio hijo, le deseó el bien al nene y pidió encarecidamente que lo traten con una psicóloga por su problema de autismo. Y eso, aunque todo el caso sea muy fuerte, me da un poquito de paz porque habla muy bien de la madre del profesor y se nota que tiene un buen corazón. Graciela hoy en día ya no tiene a su hijo por culpa de una denuncia falsa, por culpa de la gente que lo acusó con el dedo siendo él inocente, y no aguantó vivir más con gente de mierda acosándolo, y vivió sus últimos días sin poder salir a la calle por la condena social y la persecución que le hacían. Hoy, ¿quién le devuelve su hijo a Graciela? Y tengan en cuenta lo que dije antes, condenar a un inocente es peor que dejar a un culpable en la calle. Take my photo of the wall if it just one thing. Esta mujer se llama Fernanda Daluca y tiene 48 años y es trabajadora social. Está casada hace 25 años con su esposo y el marido ejercía la docencia hace 26 años. En el 2021 el marido de ella trabajaba en un jardín de infantes y mientras su familia comía salió en el noticiero la cara del marido con un cartel que decía violador. Al mediodía de ese mismo día el marido queda detenido y a la tarde la policía saca a Fernanda y a sus 2 hijos de la casa porque le habían filtrado la ubicación. A las 5 de la tarde, padres de familia invadieron la casa y la prendieron fuego, asesinando a sus mascotas que estaban ahí adentro. Al mismo tiempo que recibimos el llamado de la directora, vemos en los medios de comunicación que había una manifestación de padres en la puerta del jardín con su foto y la leyenda del violador. En ese momento el alma se nos cayó al piso. Mi marido se presenta a la comisaría de la mujer con un abogado que llamamos y que nos pasaron en ese momento nuestros amigos. Al mediodía queda inmediatamente detenido. Vuelvo a mi casa con mis 3 hijos y a las 2 de la tarde nos dicen que salgamos de la casa porque nuestro domicilio circulaba en las redes sociales. Me costaba creer que tenía que dejar mi casa. Salí con lo opuesto. A las 5 de la tarde, un grupo de familias entró a mi casa, la incendió y asesinó a nuestras mascotas. En el término de 6 horas, nuestra vida había dado un vuelco tremendo. Nos había arrasado un huracán. Todos los responsables de ese atentado a día de hoy están libres, a pesar de que la justicia sabe sus identidades. Su esposo quedó detenido por 8 meses, y aún sabiendo que en la escuela habían cámaras de seguridad, los propios policías no hicieron nada para que los padres no rompan esas cámaras en el momento que vandalizaron la escuela. Y porque esas cámaras dejaron de funcionar, supuestamente no habían pruebas para incriminar al profesor. Entonces, en vez de avalar la
presunción de inocencia, lo culpabilizaron peor. Lo más indignante de esta situación es que la denuncia fue hecha por parte de una madre de las nenas, que no le creía a su propia hija de que se había caído en la rueda de un tractor que había en el patio de su casa y se había lastimado la ingle. La madre de la nena fue con 2 médicos distintos y los médicos sostenían que era un simple golpe, que no presentaba signos de violación, y sin embargo la madre fue y le metió una denuncia al profesor. Luego de la primera denuncia le cayeron 4 denuncias más, las cuales se comprobaron de que son todas falsas. Es más, en una de las niñas que denunciaba al esposo de Fernanda había dicho que él le había tocado la cola en la clase de educación física, cosa que fue rotunda y totalmente desmentida porque nunca llegó a tener clases de educación física con él, ya que la chica esa había dejado el colegio un año antes de que le tocara la materia con este profesor. La fiscalía pasó por alto todas las pruebas que demostraban la inocencia de Juan, pero la gente seguía pidiendo 25 años de cárcel para él. Gracias a Dios, el 27 de agosto de este año pudieron demostrar la inocencia total de Juan. Enfrentamos el juicio el 27 de agosto de este año. Un juicio que duró más de un mes con más de 100 testigos que fueron ofrecidos desde el primer momento. La Fiscalía contó con todos los testimonios, no solo de todo el personal del jardín, sino de todos los compañeros, exalumnos, de toda la carrera de Juan, más de 100 testimonios hablando de quién era. Todos estos testigos pasaron por el juicio y luego de un mes de testigos y donde además pudimos demostrar el abordaje absolutamente irregular, inadecuado y diría yo casi de asociación ilícita entre el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Local de Niñez, que debía proteger los derechos del niño, y la querellante, se demostró la inocencia de Juan. También estuvo presente el abuelo de Lucio Dupuy, un caso totalmente conmocionante y horrible que sucedió acá en Argentina en el 2021. Su abuelo relata que la mamá de Lucio, junto a su novia, lo amenazaron por 7ª vez con que si no entregaba al nene, ellas lo iban a denunciar, tanto a Ricardo como al papá de Lucio de violadores. Ellos trataron de presentar todas las pruebas que tenían, que encima eran súper contundentes, pero en el último juicio la jueza les dijo que la madre es la madre y no va a estar mejor que con la madre. 1 año y 3 meses después, Lucio fue asesinado a manos de esas locas. El padre de Lucio recibió en total 7 denuncias para alejarlo de su hijo, para que la madre y la novia de la madre puedan hacer lo que quieran con el nene. Pero les puedo asegurar que las falsas denuncias matan. Y vaya que sí matan. Mataron esas 7 falsas denuncias que recibimos nosotros. Mataron a Lucio Abel Dupuy. Una octava amenaza por teléfono, donde si no entregábamos a Lucio, nos acusaban de violadores. Esa fue la progenitora de Lucio. Aún así, y todo con esas pruebas, presentándole a la... Ustedes me van a saber disculpar, pero no puedo llamarla de otra forma, la tercera asesina de Lucio, porque hay 3, en realidad hay 4, la asesora de menor Elisa Catán, la jueza del juzgado número 1 de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, son las culpables de que Lucio hoy no esté jugando con nosotros, de que Lucio no esté viviendo en mi casa, de que Lucio no está viviendo su vida normal como debería vivir una criatura hoy por hoy, casi 9 años. Así que nada, gente, hasta acá el video de hoy. Le doy muchísimas gracias a mi novia hermosa por ayudarme a hacer este video, y posta, muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo inmenso que le están dando a este canal. Gracias por el espacio, gracias por los likes y gracias también por comentar y por compartir. Espero que este video, aunque sea, los haya hecho pensar un poquito. Así que nada, les mando un beso gigante y nos vemos en estos días. Y que Lucio no. ¿Cómo te llamas vos? Lucio Abel. Dupuy. ¿Vos te comiste el caramelo? No, Lucio no. Así. El Lucio no. El Lucio no. Ojito, abuela.
Ojito, abuela. 'Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need.